Hoy es un día especial porque vamos a estar hablando sobre siempre lo mismo, el pecado. El pecado, el tema de hoy, es la continuación del domingo pasado. El domingo pasado estábamos viendo acerca de las consecuencias del pecado. Y hoy vamos a ver el pecado muerde y se extiende, se extiende, se extiende, se extiende. Es como cuando usted agarra un vaso de vidrio, lo llena de agua y lo pone en el freezer. Y si lo tapa, peor. Se extiende y rompe el vaso. Esa es la función del pecado en nuestra vida. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Tiene consecuencias fatales. Estoy sonando trágico, ¿verdad? Como fatalista, pero esto es cierto. Esto es cierto, es bíblico. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús en esta tarde. Te pido, oh Dios mío, que tú puedas hablar a tu pueblo, oh Dios, que tu Santo Espíritu, Padre de la gloria, pueda atravesar, Señor, cada corazón en esta tarde y que pueda entender esos corazones la función de lo que es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y que podemos como consecuencia, oh Dios mío, tenemos que saber cómo el pecado nos muerde y se extiende en nuestra vida. Se extiende a nuestros sentimientos, se extiende a nuestra alma, se extiende a nuestra familia, se extiende a nuestros amigos, se extiende a nuestras propiedades, se extiende en todo, Padre de la gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús, porque tu Hijo amado vino, Señor, a cortar toda maldición, Padre de la gloria. Y te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento y que podamos, por una vez por todas, Padre, cortar toda maldición de pecado en el pasado, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos y decimos todos. Y decimos todos, aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir todavía con el rey David. Vamos a seguir hablando acerca de cómo el rey David, después de que pecó, se fue extendiendo el pecado. Se fue extendiendo hacia su familia, pero de una manera que no podemos imaginar. Por un pecado, no por uno, por dos pecados, no por dos, por tres pecados, por haber hecho lo que hizo. Yo quiero, antes de empezar a predicar, que podamos entender este contexto para poder seguir adelante. Santiago capítulo 1 y verso 14 dice, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Esa es la tentación cuando llega a nuestra vida. Merodea como la mosca y cualquier momento cae. En ese momento, mientras hay tentación, no rodees el pecado. Apártate de ahí. Quítate de ahí. No te creas muy fuerte. Apártate. Mientras esté la tentación, huye, apártate. Todavía hay esperanza en nosotros. Todavía hay esperanza. Porque dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice, la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Los deseos, apetitos desordenados de placeres prohibidos.
Placeres deshonestos, lo que nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. A unos los lleva a robar, a otros los lleva a hacer cosas fatales. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Mientras sea tentación, huye. Y el pecado, dice, siendo consumado, cuando ya lo hiciste, cuando ya te metiste, cuando ya estás hasta aquí, da luz la muerte. Lo que mirábamos el domingo pasado es acerca del rey David. Y el rey David, habían pasado 7 meses, 1 año, que había visto a aquella mujer. Ya el niño había nacido. El niño tendría como de 7 meses a 1 año. Y él había ocultado su pecado. Él había escondido su pecado. Pero Dios siempre envió a su profeta. Pero Dios siempre envió a esa familia. Y Dios siempre envió a las familias. Y Dios siempre envía a las familias. Y Dios siempre envía a los hermanos. Siempre. Siempre Dios va a usar un líder para decirte cuando estás mal. Siempre Dios va a usar. Se cayó el rey David y no confesó su pecado. Eso es malo. Eso es lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que a Dios no le agrada. Él sabe que nosotros somos imperfectos. Él sabe que somos débiles. Pero también Él sabe que si acudimos a Él, Él nos va a librar del lazo del cazador. Y envió palabra de Dios hacia el rey. Aquel rey que se había acostado con aquella mujer hermosa, dice la Escritura, la deseó en su corazón, la embarazó, mandó a matar a su marido y se quedó con ella. Y de ese fruto salió un hijo no deseado. Y tapó su pecado. Lo cubrió, lo ocultó. A Dios no le agradó y mandó a su profeta. Y lo mira y le dice: Rey David, mira, había un hombre rico. Voy a parafrasear, hermano, porque el tiempo ya nos ganó. Rey David, había un hombre rico que tenía mucho ganado y tenía muchas ovejas, y un hombre pobre que solo tenía una corderita. El hombre rico, dice, fue visitado por una persona y en vez de agarrar de sus ovejas, de sus vacas, para guisarlas, fue donde aquel hombre pobre y agarró su cordera y la hizo el guiso para su visita. El rey se molestó. Miremos lo que dice la Escritura con esto, hermano. Miremos lo que dice la Escritura. Segunda de Samuel 12:5. Cuando oye esta parábola, dice la Escritura, que entonces se encendió en furor. Se encendió en furor. El furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán era el profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? ¿Es digno de qué? Su condena. Profirió su condena. Cada uno de los que estamos aquí sabemos cuando hemos pecado delante de Dios. Todos. Ninguno de los que están aquí. Ninguno de nosotros. Ninguno. Todos sabemos cuando pecamos.
tenemos que confesar ese pecado. Mire lo que pasó con este hombre. Es digno de muerte. David emite su condena. El pecado muerde y se extiende. Había pasado tanto tiempo. El niño ya había nacido. Y todavía dice en el verso 6, y debe de pagar la cordera con 4 tantos. En Éxodo habla acerca del pago que tenía que pagar, y eso es lo que decía la ley. Porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? No tuvo misericordia. ¿Cuál era el propósito de esta parábola? El propósito de esta parábola era encarar al rey David y decirle cuál era su situación. No nos gusta a nosotros cuando alguien nos encara y nos dice. A mí no me gusta. ¿A usted le gusta? No, seamos claros y seamos sinceros. A nadie nos gusta. A nadie. A nadie le gusta que nos señalen los errores. A nadie. Pero Dios, que ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que hacerle así, viene, tragarse eso y aceptarlo cuando estamos mal. El verso 7 dice la escritura, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová. Oye, hermano, ese hombre no había confesado su pecado. Hermano, la escritura dice que el rey David era conforme al corazón de Dios. Y muchos creen que es que el corazón de David era igual al de Dios. No nos equivoquemos. Era conforme al propósito de Dios. Era con que Dios había escogido a David, conforme al propósito de él, conforme a su elección. Pero no que eso lo exoneraba de pecado, no. Era humano. Así es. Eso es la diferencia. Y le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey. Mire todo lo que le dice el Señor. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ahora, mire el reclamo de Dios. El reclamo de Dios a David. En el verso 8, te di ¿qué? Te di la casa de tu señor, la casa de Saúl. ¿Y las mujeres de quién? De tu señor en tu seno. O sea, lo que hacían cuando un rey era derrocado, el harén de las mujeres de él pasaban al nuevo rey. Así era. David tenía un montón de mujeres, pero fue a ver a aquella mujer que era prohibida para él. Si esa mujer no hubiera sido casada, no hubiera habido problema. Pero esa mujer estaba comprometida. Y nosotros los hombres debemos de tener mucho cuidado con ver una mujer que es comprometida, que tiene su esposo. Debemos de cuidar nuestra vista y nuestro corazón. No ceder, que el corazón nos puede llevar arrastrado a desear la mujer del prójimo. Ese es pecado. El reclamo de Dios, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. O sea, Dios, en el plan y el propósito de Dios era darle más a David. Más riqueza, más mujeres, más todo lo que él quería. Ahora, hay una pregunta en el verso 9. La primera pregunta, ¿por qué? Es la pregunta que no tuvo respuesta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? Yo hacía una pregunta y yo decía, todos los que estamos aquí sabemos cuando pecamos, ¿sí o no? Pero muchas veces lo hacemos. Y por eso Dios le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué hiciste eso?
conociéndome que yo soy tu Dios poderoso, fuerte, que puedo arreglar tu vida. Él era conforme al corazón de Dios, mas sin embargo se metió en un pecado. Pero al meterse al pecado no era tanto el problema. Él se metió, pero después él mandó a matar al marido. Y después, por último, hizo todo lo que hizo y no se arrepintió. No se arrepintió. Si hay cosas que debemos descuidar nosotros en nuestro corazón, es eso. Si pecamos, dice la Escritura, abogado tenemos. Pero tenemos que ir a pedir perdón con arrepentimiento. Pastor, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de ánimo acompañado de pesar y con un sincero deseo de deshacerlo. Ese arrepentimiento. Como aquel que insultó a alguien y dijo unas barbaridades y después se arrepiente y quisiera agarrar esas palabras y metérselas a la boca para que aquel no vuelva a escuchar eso. Pero eso es imposible. El arrepentimiento es muy necesario en el pueblo de Dios. Es necesario. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada al esposo de ella, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El pecado muerde y se extiende. Y viene la sentencia de Dios en el verso 10. Por lo cual, ahora dice, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por cuanto qué? ¿Por cuanto qué? Echó de menos a Dios. No tuvo en cuenta a Dios. Por lo menos se hubiera arrodillado. Señor, perdona, ¿qué he hecho? Nada, en él. No. Él quiso ocultar todo eso. Y el que oculta su pecado, no prosperará. Eso es una. No se va a apartar la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. 11. Así ha dicho Jehová. He dicho que yo haré levantar el mal sobre ti. Yo quiero que entienda bien, porque vamos a volver a regresar a esos versos. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo haré levantar el mal ¿sobre quién? Sobre ti. ¿En qué? En tu casa. Muchos, hay tanto que hablar aquí. El tiempo no me va a ajustar. Verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto. ¿Más qué dice? Mas yo lo haré delante de ¿quién? De todo el pueblo. ¿Y a qué? Si él lo hizo de noche, Dios va a traer tu pecado y lo va a traer de día. Eso es lo que le está diciendo al rey David. Entonces, hasta que oye eso, el verso 13, hasta que oye el juicio de Dios, hasta que oye todo esto, según él, lo tenía escondido. ¿Nos podemos esconder de Dios, hermanos? No. Dios sabe el motivo por qué tú estás aquí en esta tarde. Dios conoce tu corazón. Dios sabe. Entonces dijo David a Natán, hasta entonces, el hombre que era conforme al corazón de Dios, aquel que hablaba
con Dios, aquel que lo libró en 1000 batallas, aquel que el descanso de él era él, aquel que descansaba, aquel cantor de Israel, aquel que danzaba, aquel que no le importaba adorar a Dios de la manera que sea. Dice, pequé contra Jehová. Hasta ahí. El niño, como dije, tenía de 7 a 1 año, más o menos. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también, ¿qué? Jehová, ¿a qué? Ha remitido tu pecado. ¿Qué? No morirás. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Remitir es perdonar. Dios, en el momento en que él confesó, si él hubiera pedido perdón antes, nada hubiera pasado. Muchas veces nos vamos a acostar a dormir y ni en cuenta, Dios. Ni tan siquiera, Padre, perdóname lo malo que he hecho. Ni eso. Nada. Tienes a Dios allá, como en un calendario. Un Dios que decimos en Honduras que no huele ni hiede. Así tienen muchas personas a Dios. No, Dios es el amo y Señor de este mundo y a Él se le merece toda la gloria y toda la honra. Él es Dios, está en su trono. Siempre Él es Dios sobre todas las cosas. Remitir quiere decir perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Eso es lo que quiso decir. Tu pecado fue perdonado. ¿Sabe qué? Pero no vas a morir. Porque, pero Natán esperó que él dijera, pequé contra Jehová. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Eso es lo que espera. Eso es lo que espera de ti. Eso es lo que espera de mí. Primera parte de la sentencia. Verso 14. El pecado muerde y se extiende. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué? Morirá. ¿Quién? Ahí no hay doctor, ahí no hay cirujano, ahí no hay brujo, ahí no hay espiritista, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Cuando Dios dice, de cierto morirás, así es. Olvídate. Eso es así. No esperes. No esperes nada. Dijo, de cierto, ciertamente morirá. Y el verso 15 dice, y Natán se volvió a su casa. ¿Y qué dice? Y usted va a decir, ay, ¿cómo fue que un Dios amoroso pudo hacer eso? Así dice gente. Ah, no, ese Dios no es amor. Ah, entonces Dios quiere que sea un sinvergüenza. Dios no es sinvergüenza. Dios es santo, santo, santo. No hay nada que pueda empañar la esencia de Dios. Él es santo. Y dice la Escritura, justos y verdaderos son sus caminos siempre. No importa que Él sigue sentado en el trono de Dios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Él sigue siendo Dios. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías. Y mire, todavía no le pasaba al Señor. La mujer de Urías había dado a David. No era un hijo deseado. Y enfermó gravemente. Verso 16. Y aquí es donde nosotros queremos hacer esto. Ahí es que nosotros, no estoy clamando y estoy llorando. Mire, entonces dice,
Verso 16. David rogó, oró, habló con Dios por el niño. ¿Sí o no? ¿Y qué más hizo? Ayunó hasta que vio que el agua estaba hasta aquí. Empezó a hacer eso. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Él sabía lo que había hecho, pero quiso, como el gato, tapar su suciedad. No, con Dios no. Con Dios no se puede hacer eso. No. Rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó acostado en tierra. El verso 18 dice, al séptimo día, ¿el niño qué? Murió. Así como había dicho el Señor, así pasó. Con permiso, hermano. El pecado muerde y se extiende. El pecado muerde y se extiende. El problema es de la manera que se extiende el pecado. No es de la manera que yo quisiera. Hay personas que dicen, no, a mí, Señor, quítame la vida a mí. No, sí. No es como tú digas o como tú quieras. Es como yo quiero, dice el Señor. Así es. Acordémonos del verso 11. Vamos a regresar ahí. Voy a tratar de avanzar lo más que se pueda, hermano. Así ha dicho Jehová, le había dicho. Porque esa fue la primera sentencia. Porque con este asunto hiciste blasfemar a mis enemigos. El niño que van a hacer va a morir. Murió. Pero le había dicho más. Así ha dicho Jehová en el verso 11. He aquí yo haré levantar el mal. ¿Sobre quién? Sobre ti, de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de los ojos y los daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. De tu misma casa, con tu prójimo. ¿Sabe qué era eso? Con su propio hijo, Absalón. Su propio hijo se fue a acostar con todas las concubinas de él, con todas las mujeres. Cuando esto pasa, hermano, cuando un rey perdía su trono, prácticamente las mujeres, el harén de las mujeres pasaba al otro rey, aunque el otro rey no le gustara ninguna de ellas, pero quedaban ahí. Pero el dueño era el nuevo rey. Así era. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. El verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Miremos Samuel 16, 22, por favor. Cuando se reveló su hijo, Absalón, era el tercer hijo de él. Se rebeló contra su padre. Y mire, el 16, 22 dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, en el palacio. En el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Su propio hijo se metió con sus mujeres. El pecado muerde y se extiende. Muerde y se extiende. Y cuando le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, la espada por cuanto me menospreciaste. Amnón, así se llama, el primer hijo de David, se llama Amnón, se llamaba,
y Absalón. Amnón era el primer hijo y Absalón era el tercer hijo. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Vayamos allá rápido. Primera de Crónicas 3:1. Y dice la escritura: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, dice, el primogénito de Ahinoam, jezreelita, y el segundo Daniel de Abigail, la de Carmel, y el tercero, ¿cómo se llamaba? Absalón, verso 2, hijo de Maca. O sea, Amnón y Absalón eran hermanos de padre, de David, del rey David, pero era de diferentes madres. Pero nosotros sabemos que nosotros, si tenemos hermanos, digamos, que son de mi papá, pero son de otra mujer, va que no nos metemos con ellas. Las hermanas llevan la sangre de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O se meterían ustedes con los varones, hablándole de los varones? No, llevan la misma sangre. No podemos hacer eso. Pues estos eran hermanos. El pecado, digo, ¿qué quiere decir? ¿Y qué más? Gracias, hermano. Está poniendo atención. El pecado muerde y se extiende. Ese es el tema del mensaje. Mire, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, 13:1. Absalón, el tercer hijo del rey David, tenía una hermana que se llamaba Tamar. Pero mire qué pasó. Amnón, hijo de David, se enamoró de ella, de su hermanastra, de su hermana, pues. Se enamoró de ella. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Eso no es posible. Esta niña, esta muchacha fue engañada por su hermano. Fíjate que ese Amnón, voy a parafrasear también esto, es muy importante para que nosotros cuidemos a nuestras hijas. Tengamos mucho cuidado. El diablo usa cualquier arma para destrozar a nuestros hijos. Hay que cuidarlos. Y dice que Amnón fue visitado por un tío y le dice: oye, Amnón, ¿qué te pasa? Te miro triste, ojeroso, flaco. Es que estoy enamorado de la hermana de Absalón, de Tamar. ¿Cómo? Pues si tú eres hijo del rey, hombre. Le dice: hazte el enfermo y haz que tu papá venga y le dices que mande a Tamar a que te haga una comidita. Tengamos cuidado, padres. No confiemos, así nomás. Y llegó, y así hizo aquel. Y llegó la muchacha. ¿Y qué hizo? La forzó, la violó a su propia hermana. Ya decía la escritura que la espada no se iba a apartar. No se iba a apartar, iba a estar ahí. Las desgracias de la familia es por el pecado. Que muchas veces en nuestro pasado no hemos pedido perdón. Porque el pecado, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Y qué más? Y se extiende. El pecado muerde y se extiende. Ahora, mire la situación de David en ese momento. Vamos a ir a Salmos 13:21. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho.
Eso fue todo lo que hizo. Eso fue todo. Se enojó. No hizo nada. No fue a llamar atención, no hizo disciplina, no lo amonestó nada. Hizo una rabieta. Hizo un berrinche. Eso fue todo. El rey no puso orden. Nada. Dije, 2 de Samuel 13:21. Perdón. 2 de Samuel 13:21. Perdón, hermano, que no me vayan a destituir. El pecado muerde y se extiende. Ahora, cuando Absalón le preguntó a Tamara, ¿qué te ha pasado? Y Tamara le dijo la verdad. Y le dijo Absalón a su hermana, no le digas a nadie. Por 2 años Absalón anduvo cargando esa amargura en su corazón. 13:22, dice la escritura, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón, ¿qué dice la escritura? Aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Ahora, en ese tiempo, amados hermanos, todas las personas de dinero tenían muchas ovejas y el tiempo de trasquilar las ovejas, lo que hacían era, las trasquilaban y hacían de todo eso una gran fiesta, porque eran los ganaderos del momento en ese tiempo. Y esa gente allá, había mucho dinero, gente riquísima, el que podía trasquilar. La lana era vendida a buen precio. Y siempre los que llegaban los trasquiladores a las ovejas a trasquilarlas, hacían una gran fiesta después. Absalón hizo esa fiesta. Y fue donde su papá, el rey David, le dijo, papi, mira, llegaron los trasquiladores, voy a tener una gran fiesta y yo quiero que tú estés ahí y que mis hermanos estén ahí. El rey David le dice, mira, hijo, ¿para qué? Te vamos a estar agravando mucho peso, ¿para qué tanto gasto? Estoy parafraseando, hermano, ¿me entienda? Y le dijo, no, yo quiero que vayas y que vayan todos mis hermanos, inclusive que vaya Amnón. Y le dijo el rey, ¿y para qué quieres que vaya? Pues es que van a estar todos mis hermanos. Se lo envolvió, hace la fiesta y fue Amnón para allá. Salmo 13:23. Aconteció, pasado 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Balsazar, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Pero el verso 28 dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, oiga, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, cuando esté borracho. No le da alegre, dice la Biblia, no, cuando esté borracho. Porque el borracho puede con todo. Entonces dice, cuando lo veas así alegre por el vino, y cuando yo diga herida Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, les dice por último, y sed valiente. No, era el hijo del rey, hombre, como quiera que sea. ¿Usted hubiera ido a matar a ese hombre? No, yo no lo hago. No. Pues ¿sabe qué? Lo mandó matar. Verso 29 dice la escritura, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula. Y mire, patas, ¿para qué te quiero? Se fueron. No, si este fue el primero, nos va a arrasar con todos nosotros. No. El pecado muerde y se extiende. Es lo que hace el pecado. Muerde y se extiende. Y eso hay que pararlo.
El pecado es una maldición que nos asedia. Y lo primero que hace el pecado es quitarnos la paz. Eso es lo primero que hace, quitarnos la paz. Es necesario que cada uno de nosotros, confesemos nuestros pecados al Señor. No podemos estar encubriendo. No podemos estar encubriendo el pecado. No. Y si hay algo que nos amarga la vida, dígale al Señor, Señor, esto me amarga, quítame esto, Padre, esto no me deja levantarme como siervo, como sierva tuya. Señor, ayúdame con esto. Y Dios la va a sacar de ahí. Es más sabroso pasar la prueba de la mano con el Señor que solote. Aquí voy. Es duro, te lo digo yo. Bueno, ¿qué podemos hacer para escapar de este juicio? Porque nadie va a estar por inocente. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pero si pecamos, dice la Escritura, abogado tenemos para con Cristo. Bueno, yo lo tengo, ¿eh? Yo no sé usted, ¿verdad? Cuando tenemos ese abogado, Él es el que paga la multa. Él es el que me justifica. Él es el que me salva. Pero ¿cómo hacemos para no entrar en este juicio? Lo único que podemos hacer de nuestra parte es evitar el pecar. Ay, pastores, que yo no entiendo. Yo no peco. Bueno, vamos a ver. Tengo una lista. Espero que en la lista que yo vaya a mencionar, usted no esté en ninguno. Y entonces lo vamos a poner al frente aquí para que. Como una vez voy donde un amigo y le digo yo, mira, reconoce a Jesús como tu Salvador. Pero pastor, ¿y de qué me tengo que arrepentir? De tus pecados, hombre. Mira, y yo no le hago mal a nadie. Yo miro a alguien ahí, yo le doy una limosna. Y yo miro acá, yo no le hago mal a nadie. Hombre, le digo, fíjate que entonces mira, el próximo domingo voy a traer a toda la iglesia, nos sentamos ahí alrededor tuyo y nos enseñas. Porque por donde yo le decía, yo no había pecado. Evitar el pecar, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos que no le hablan? Este enemigo mío puso en Facebook ahí. Ese no. Ese me cae mal. Enemigos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Esa palabra, ¿qué quiere decir? Matar. Usted sabe bien que hay otra manera de matar. Cuando usted le pregunte, oye, ¿y has visto al hermano Fidencio? Porque no quiero decir un nombre de acá. ¿Has visto al hermano Fidencio? Ni lo conozco a ese. 7 años de estar en la iglesia y ha estado aquí. Como que no lo conoce. ¿No lo conoce? No, hombre, no lo conozco. Pero si va, yo antes te miraba, no lo conozco. Ahí estás en homicidio. Estás negando a una persona. Pedro fue el primer homicidio. Le preguntaron y le dijeron, yo no conozco a ese hombre.
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Cuántos son borrachos aquí? Nadie. No, yo sé que nadie. Orgías. Todo es la lista. Si no has hecho nada, pues, ok. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Identificar la tentación. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es el primer paso. Identificar. Los hombres y mujeres de Dios identifican el pecado, el deseo que no es aprobado por Dios. Aquello que sale de nuestra vida y que sabemos que no agrada a Dios. Tenemos que aprender todo eso que nombré, a aprender a identificarlos. No, esto es celo, yo no entro en esto. No, esto es ira, yo no entro en esto. No, esto es borrachera, yo no entro en esto. Esto es ser ladrón, no, yo no entro en esto. Y cosas semejantes a esas son pecados delante de Dios. Sin número de cosas. Identifiquemos la tentación cuando quiere adueñarse de nuestra vida y quebrarnos y hacernos pedazos y hacer la vida desgraciada de nosotros. Tenemos que aprender. Y una vez que identificamos esto, haga lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 1 y verso 2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, heredará la corona de vida que Dios tiene prometido a los que le aman. Necesitamos entrar en este círculo, hermano. Necesitamos identificar esto. Necesitamos acercarnos más al Señor. Necesitamos, hermano, porque nosotros, de una u otra manera, el pecado nos ha mordido. Y si nos ha mordido, no permitamos que se extienda a nuestros hijos. No permitamos que se extienda a nadie. Vamos a la cruz de Cristo y Él va a limpiarnos. Y esa mordedura venenosa que nos llevaba cautivos al infierno, nos puede alumbrar la luz de Cristo según Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Él nos va a sacar del poder de las tinieblas y nos va a presentar a la luz de Cristo. Es de la única manera que podemos salir de esta situación. No hay otra manera. Identifiquemos esto. Y el Señor va a bendecir nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a ponernos en pie, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Voy a pedir a mi hermano Adín que pase. Aleluya. Y nos despide en palabras de oración. Gracias, Señor, te adoramos. Te bendecimos. Hay lugar en la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Te adoramos. Amén. Gloria a Dios.